Vamos a resolver este examen. Es importante que primero lo intentéis vosotros, intentar contestar a las preguntas y después podéis escuchar este vídeo y ir viendo las soluciones de las 20 preguntas. Estas 20 preguntas son de cada una de uno de los 20 artículos de este curso. Este curso, acordaos que se basa en el análisis de una serie de conceptos, de una serie de cálculos, de una serie de números, de una serie de funciones y de su significación, su intervalo de confianza y de sus contrastes de hipótesis, su p-valor, que es todo lo que hemos visto a lo largo del curso, que es en definitiva lo que es la labor estadística en ciencias de la salud, y el examen hace esto, hace una pregunta por cada una de estos artículos. Selecciona una de estas tablas. Ahora ya hemos visto todo el curso y ahora ya nos podemos permitir mirarnos este examen, viendo un poco todo lo que nos puede resultar de interés en los artículos diferentes. Bien, veamos el primero. En la tabla siguiente, la Hazard ratio ajustada a edad. La Hazard ratio ajustada a edad. A ver si lo hago así un poco. No sé si se verá mejor así un poco. Bueno. La Hazard ratio ajustada a edad de consumo de bebidas azucaradas, o sea, nos tenemos que fijar con la Hazard ratio, esta de aquí, ajustada a edad. Del consumo de bebidas azucaradas entre 0,1 y 0,5 unidades al día respecto al no consumo, es estadísticamente significativa porque el intervalo de confianza contiene al cero. Bien, mirad, aquí conceptualmente hay varias cosas importantes. En primer lugar, que me está hablando de la Hazard ratio ajustada a edad, por lo tanto estamos en esta fila. Pensad que la referencia, ya lo vemos claro, son los no consumidores, por lo tanto, respecto a los que no consumen, aquí respecto al no consumo, respecto a los que no consumen, pero de los que consumen entre 0,1 y 0,5 de bebidas azucaradas, por lo tanto, este respecto de este, por lo tanto ya vamos bien, estamos este respecto de este, ¿de acuerdo? Por tanto, nos hemos de fijar en esto de aquí, en lo que vemos aquí. Esto no se ve muy bien, pero es un 0,88, lo tenéis todos en el listado de los artículos, en el PDF, pero lo que es importante aquí es que fijaros que el intervalo de confianza va de 0,80 a 0,97. A veces aquí pone A de 0,80 a 0,97, a veces veréis una coma, a veces veréis un guión, pero en todo caso esto es el intervalo de confianza, ya lo dice aquí, el intervalo de confianza del 95%. En primer lugar, este intervalo no contiene al 1. En la odds ratio, lo fundamental, acordaos que cuando vimos el concepto de intervalo de confianza, el concepto de contraste de hipótesis, el concepto de contraste de hipótesis en la odds ratio y en la Hazard ratio es que la hipótesis nula dice que es 1. Esto es la hipótesis nula. Si contiene el intervalo de confianza el 1, quiere decir que no hay una relación significativa. Quiere decir que la relación entre curvas de riesgo puede ser paralela, superponible, puede ser la misma, ¿de acuerdo? Si no contiene al 1 es que es estadísticamente significativo. Si no contiene al 1 es que es estadísticamente significativo. Cuando hablamos de odds ratio o de Hazard ratio, el 0 no es importante, como dice aquí, sino que es el 1. O sea, fijaos que esto dice, esto evidentemente es falso, porque dice, es estadísticamente significativo. Esto es verdad, es estadísticamente significativo.
Es una hazard ratio estadísticamente significativa, pero no porque el intervalo de confianza contenga el 0, sino porque no contiene al 1. No contiene al 0, pero no es por este el motivo, es porque no contiene al 1. Para que sea verdadero tiene que ser correcto todo lo que se está diciendo. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es falsa, porque a pesar de que es estadísticamente significativo, es porque el intervalo de confianza del 95% no contiene al 1, que es el 1 de hazard ratio, es lo que indicaría que el riesgo de adquirir, en este caso, fallo cardíaco es equiparable entre los que consumen entre 0,1 y 0,5 respecto a los que no consumen bebidas azucaradas. Fijaros, es importante. La segunda. En la tabla siguiente hay una relación estadísticamente significativa entre el nivel educativo y la incidencia de la enfermedad cardiovascular. Bien, aquí hemos de ir a, fijaros, a nivel educativo. Aquí tenemos el nivel educativo, ¿veis? Diferentes niveles educativos entre los dos grupos, entre los casos y los no casos, los controles. A veces les llaman no casos a los controles. Son casos, son personas que tendrán enfermedad cardiovascular. Los no casos, los controles, son los que no tienen enfermedad cardiovascular. Fijaros que aquí estamos haciendo una comparación de una variable cualitativa con 3 valores y una variable dicotómica con 2 valores. Aquí aplicaremos estamos aquí, una g cuadrado. Siempre que veáis, una variable cualitativa cruzada con otra variable cualitativa y una que tenga 3 valores y otra que tenga 2, por ejemplo, o 4 en este caso la raza, y 2, estamos aplicando un test de la g cuadrado. Un test de la g cuadrado. Aquí ya lo especifica, un test de la g cuadrado de Pearson. En todo caso, me está diciendo que esto es estadísticamente... esto me dice, aquí tengo el p-valor de sexo, aquí tengo el p-valor de edad y aquí tengo el p-valor de nivel educativo. ¿Veis? Este es el p-valor. Y me está diciendo que el p-valor de nivel educativo, como es mayor de 0,05, es que no hay relación estadísticamente significativa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en la tabla siguiente hay una relación estadística. Pues no, es falso. Falso, ¿por qué? Porque el p-valor es 0,325. Fijaros que en esta tabla hay que fijarse bien, este p-valor hace referencia a sexo, este p-valor hace referencia a edad y este p-valor hace referencia a nivel educativo. Si nivel educativo me dice que el p-valor es de 0,32, es que no hay relación estadísticamente significativa. La g cuadrado, cuando estamos cruzando, acordaos, dos tablas, y estamos comparando el observado respecto al esperado, siempre la hipótesis nula es que no hay relación. En estadística, siempre la hipótesis nula dice no hay relación, que en el caso de la g cuadrado se especifica de esta manera, simplemente no hay relación. En el caso de si tuviéramos una tabla 2×2 y calculáramos una odds ratio, la odds ratio, la hipótesis nula, la odds ratio diría que es 1, la odds ratio poblacional. Y en el caso de dos variables cuantitativas, con la correlación de Pearson, la hipótesis nula es de que no hay relación y entonces la correlación poblacional es 0. Acordaos que esto, cuando vimos el último tema, el tema del contraste de hipótesis y el intervalo de confianza, hablamos de que la hipótesis nula siempre de una odds ratio y también de una hazard ratio es de que la hipótesis nula es odds ratio o hazard ratio 1. Y de que la correlación
la hipótesis nula es correlación cero, no relación. En la correlación de Pearson es cero. En la odds ratio o en la hazard ratio, no relación, es odds ratio o hazard ratio 1. Aquí, en este caso, la G cuadrado, siempre tenemos que la hipótesis nula es de que no hay relación. Aquí no hay un valor numérico porque la G cuadrado no tiene asociado un valor numérico. Muy bien. Vayamos con la 3. La 3 es el artículo del Tai Chi. Dice, en la tabla siguiente la diferencia entre el grupo de Tai Chi y el grupo control para la variable índice de masa corporal a las 12 semanas no es estadísticamente significativa. No es estadísticamente significativa. Vamos a verlo. Dice la variable índice de masa corporal. Vamos a ver, es esta de aquí. Lo que hay que buscar es el índice de masa corporal y dice a las 12 semanas. Y me dice que es la comparativa entre el Tai Chi y el grupo control. Aquí dice diferencia entre los grupos Tai Chi versus grupo control. A las 12 semanas. Fijaros, por dos motivos esta afirmación es verdadera. Una, porque el intervalo de confianza contiene al cero, y si la diferencia, esto es la diferencia de medias, muestra el intervalo de confianza, que es una predicción de dónde estará la media poblacional, incluye al cero. Tiene el cero dentro. Si tiene el cero dentro es que el cero poblacional es posible. Por lo tanto, no sería significativa porque el intervalo de confianza contiene al cero. En cambio, y de la misma manera, el p-valor es de 0,47. Y acordaos, el p-valor mayor de 0,05 implica que mantenemos la hipótesis nula. Por lo tanto, no hay diferencias significativas. O sea, la diferencia entre el grupo Tai Chi y el grupo control para la variable índice de masa corporal a las 12 semanas no es estadísticamente significativa. No es una diferencia estadísticamente significativa. Es una diferencia, es 0,2, pero no es significativa, porque el intervalo de confianza contiene al cero y porque en el contraste de hipótesis ha salido un p-valor superior a 0,05. La pregunta 4. Dice, en la tabla siguiente, no bailar respecto a andar con intensidad moderada, no bailar respecto a andar, no andar, estamos en andar, ¿vale? Y en el modelo 3 me dice, modelo 3. Acordaos que modelos distintos quiere decir que hay, digamos, trabajan controlando diferentes variables. Son diferentes propuestas que normalmente dicen cosas muy similares, como pasa aquí. Pero bueno, ya que hay algunas tablas que aparecen modelos diferentes, pues yo os concretaré siempre en qué modelos tenéis que fijar. Y aquí en este caso es el modelo 3. Muy bien. Y me hablan del andar. Aquí acordaos que hay bailar y andar. Bien. Pero tenemos. ¿Qué me dice? Que no bailar respecto a andar. Una cosa muy importante. Siempre os tenéis que fijar cuál es la referencia. Aquí me está girando las cosas, porque aquí la referencia es el no andar, como el no bailar. Esto es la referencia, porque tiene el 1. A veces con un 1 ya basta, en las tablas. A veces pone la referencia, como hemos visto en otros artículos. Aquí pone un 1. Esto quiere decir que es la referencia. El no andar es la referencia. ¿Vale? El no andar. Pero aquí me dice que el no bailar respecto a andar, el no bailar, aquí hay un error. Esto lo cambiaré. Tiene que ser el no andar respecto al andar. Esto ahora lo cambiaré, lo tendréis cambiado cuando escuchéis este vídeo. Es el no andar
respecto al andar. El no, estoy cruzando aquí, porque no es posible, porque una cosa es el estudio del andar y otra cosa es el del bailar. Es el no andar respecto al andar con intensidad moderada. Por lo tanto, de alguna manera lo que está haciendo es el no andar, que es esto de aquí, respecto al andar con intensidad moderada. Por lo tanto, estoy haciendo que la referencia sea este valor de aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que tengo que hacer para saber la odds ratio de este respecto de este, 0,67 es la odds ratio de esto, de andar con intensidad moderada respecto al no andar, que es, como podéis ver, significativo además, un factor de protección, de enfermedad, de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Es importantísimo esto. Es protector significativamente, porque la odds ratio no contiene al 1. Por lo tanto, si es un factor de protección andar moderadamente respecto a no andar respecto a andar moderadamente, con intensidad moderada, tiene que ser un factor de riesgo. Para comprobar si es 1,49, ¿qué hace falta? Ver la inversa, ya sabéis. Para ver la inversa, si yo esto lo hago en referencia a esto, si ahora hago esto en referencia a esto, tengo que hacer la inversa, que es 1 partido por 0,67. Si dividís 1, lo estoy haciendo yo también con mi calculadora, 1 dividido por 0,67, os daréis cuenta que es 1,49. Por lo tanto, es verdadera. Verdadera. Acordaos que es no andar respecto a andar con intensidad moderada. Me he equivocado aquí. Lo cambiaré. Lo tendréis cambiado. ¿De acuerdo? Pregunta 5. Dice, en la tabla siguiente, el 75% de las mujeres del grupo de parche de nicotina, este es el grupo de parche, fumaba más de 7 cigarrillos por día. Fijaros, tenemos cigarrillos mediana, esto es la mediana y el rango intercuartílico. Acordaos, mediana y rango intercuartílico. 10 es la mediana, 7 es el primer cuartil. Si el primer cuartil es 7, quiere decir que por debajo de 7 hay un 25% y por encima de 7 hay un 75%. Por lo tanto, es verdadera. El 75% de las mujeres de parche con nicotina fumaban más de 7 cigarrillos por día. De hecho, si os fijáis en otro grupo también, porque los valores son exactamente los mismos. Por tanto, verdadera. La 6. En la tabla siguiente se muestra que no hay una relación estadísticamente significativa entre la edad y la prevalencia de osteoporosis y osteopenia. Tenemos, fijaros, edad, 5 grupos de edad, osteopenia, osteoporosis. Esto es un ají cuadrado. Siempre que veáis una variable con varios valores posibles y otra variable con varios valores posibles, en este caso 2, se está haciendo un ají cuadrado. Este artículo hecho en España sobre diferentes factores relacionados con la osteoporosis y la osteopenia, se está aplicando ají cuadrados. Este p-valor me está diciendo que hay relación. Que hay relación, porque es menor de 0,05. La hipótesis nula es de que no hay relación. Por lo tanto, este p-valor me dice que sí que hay relación. Por lo tanto, se muestra que no hay relación estadísticamente. Esto es falso, porque sí que la hay. Acordaos, hipótesis nula en la G cuadrado, no relación. En la correlación también, la hipótesis nula siempre en estadística es, si estoy relacionando cosas, la hipótesis nula es no relación, que en el caso de la G cuadrado no se especifica numéricamente, simplemente se dice no hay relación estadísticamente significativa, hipótesis nula, y en la alternativa hay relación. En la correlación de Pearson sí que se establece un valor de 0 y en la odds ratio un valor de 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es falsa porque sí que hay relación. Pregunta 7. En la tabla siguiente, la relación entre los que hacen más de 4 horas de ejercicio. Más de 4 horas, esto es de aquí.
en cuanto a la ansiedad. 4 horas de ejercicio respecto a los que hacen 1 hora y 2, o sea, esto respecto de este. De hecho, fijaos que esta es la referencia. Por lo tanto, me está diciendo esto respecto de esto. O sea, entre los que hacen más de 4 horas de ejercicio respecto a los que hacen ejercicio entre 1 o 2 horas, como referencia, ¿vale? Como referencia, esto es la referencia y esto es lo que estoy mirando respecto a la referencia 1 a 2 horas, pero en cuanto a la ansiedad, tengo que mirar esto. Si me dijera respecto a la depresión, vendría aquí. Respecto a la ansiedad, esto de aquí. No es una relación estadísticamente significativa porque el intervalo de confianza del odds ratio no contiene al cero. A ver. Vamos a ver. Fijaros, este intervalo de confianza, acordaos, estamos hablando de la odds ratio. ¿Qué os he dicho ya antes respecto a la hazard ratio? Y la hazard ratio y la odds ratio funciona igual. La hipótesis nula es odds ratio o hazard ratio 1. 1. ¿De acuerdo? Si el intervalo, y fijaros, quiere decir que el 1 es la no relación. Si el intervalo de confianza contiene el 1 es que no hay relación, de que no es significativa la relación. Quiere decir que el 1 es posible, y si el 1 es posible es que no hay relación. Por lo tanto, no es una relación estadísticamente significativa. Pero, fijaros, el problema es que me está diciendo que es porque el intervalo de confianza no contiene al cero. ¿Veis? De nuevo me está engañando. Me dice que no es estadísticamente significativa. No lo es, pero no porque no contenga al cero, sino porque no contiene al 1. Muy importante. O sea, esta pregunta es falsa y lo más correcto para contestar el por qué es porque a pesar de que no es estadísticamente significativa, como dice, no el motivo no es porque no contenga el intervalo de confianza al 0, sino porque no contiene al 1. Perdón, porque contiene al 1. Porque contiene al 1. O sea, no es porque no contenga al 0 que no es estadísticamente significativo, sino que no es estadísticamente significativa, no es una relación estadísticamente significativa, porque contiene al 1. Y si contiene al 1, quiere decir que el 1 poblacionalmente es posible. Pregunta 8. En esta tabla siguiente, los que nunca han fumado respecto a los que alguna vez han fumado tienen una ratio de riesgo. Fijaros. Aquí, los que nunca han fumado respecto a los que han fumado alguna vez, ¿ves? Never, ever. Nunca, alguna vez. Nunca han fumado, alguna vez han fumado. Fijaros que aquí la referencia es este grupo de aquí. Por lo tanto, los que alguna vez han fumado estamos hablando del Parkinson, acordaos que el Parkinson el estudio es un estudio curioso, que el estudio muestra que fumar es como un factor de protección. Los que han fumado alguna vez respecto a los que no han fumado están ciertamente algo protegidos respecto al Parkinson. Por lo tanto, si me dice que los que no han fumado están girando. Por lo tanto, si es un factor de protección el haber fumado respecto al nunca haber fumado, no haber fumado respecto a haber fumado es un factor de riesgo. Por lo tanto, la respuesta correcta es que es una odds ratio de riesgo. Es verdadera. Porque si haber fumado respecto a no fumar es un factor de protección, necesariamente no haber fumado respecto a haber fumado es un factor de riesgo. Suena muy raro, decir que una persona que no ha fumado respecto al haber fumado es un factor de riesgo para tener una enfermedad, porque normalmente el fumar acarrea muchas enfermedades, pero es por eso que he elegido por la sorpresa de este artículo. La 9, pregunta 9. En la tabla siguiente, la diferencia de proporciones de anemia maternal entre los dos grupos comparados es estadísticamente significativa
porque el p-valor es mayor de 0,05. Mirad, anemia maternal, hay que buscarla. Anemia maternal. ¿Vale? Mirad, me compara los dos grupos. ¿Veis? Y aquí tengo el p-valor. Aquí está la clave, el contraste de hipótesis. 0,5. 0,5 me está diciendo que no es estadísticamente significativa. No es estadísticamente significativa. Por lo tanto, de nuevo, un poco engañosa la respuesta, fijaros, Dice, ¿es estadísticamente significativa? No, no es estadísticamente significativa. Tengo un p-valor de 0,5. Para que sea estadísticamente significativa una comparación, o sea, la diferencia, tiene que ser menor de 0,05. ¿De acuerdo? Si aceptamos la hipótesis si mantenemos la hipótesis nula, si aceptamos la hipótesis nula, nunca decimos que hay significación. La significación decimos cuando encontramos una diferencia o encontramos una relación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta es falsa. O sea, hay que decir que es falsa porque la afirmación es falsa, porque no es estadísticamente significativa. Efectivamente, porque el p-valor es mayor que... O sea, aquí el problema es mayor de 0,05 el p-valor, correcto. Pero esto nos lleva no a que es estadísticamente significativo, sino a que no es estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Pregunta 10. En la tabla siguiente, entre todos los participantes, en la tabla siguiente, de entre todos los participantes, el 50% tiene menos de 69 años. Fijaos que la edad me la da en... no me lo dice, pero si me pone desviación estándar, quiere decir que esto es la media y esto es la desviación estándar. ¿Vale? No me pone la media, pero me pone edad, desviación estándar en años. Esto forzosamente es la media. El 50% es una campana de Gauss, el 50% es la media en una campana de Gauss. Si se ajusta a una campana de Gauss y si me ponen la media y la desviación estándar es porque se ajusta a una campana de Gauss. Si no, nos hubieran puesto la mediana y el primer y tercer cuartil. Por tanto, es falso. Porque obviamente, tengo por debajo de 61,1, tengo el 50%, no por debajo de 69. ¿De acuerdo? 69 sería sumar esto más esto. Por lo tanto, en realidad, tendría un 68% más una cola de un... O sea, tendría un valor mucho más grande del... tendría un 60... Bueno, más del 68%, un 70 y pico por ciento. Pero bueno, en todo caso, no un 60, no un 50%. Un 50% lo tengo por debajo de 61,1 años. En la tabla siguiente, en la variable ASP, que es esta de aquí, entre no dependientes de sustancia y dependientes, el p-valor es inferior a 0,05 de la diferencia de medias. Si la diferencia de medias es significativa, ¿vale? Quiere decir que la diferencia de medias poblacionales entre las dos muestras comparadas contiene al cero. ¿El intervalo de confianza contiene al cero? No, esto es falso, no contiene al cero. Si es significativo, no contiene al cero. Acordaos que en la última lección, cuando os hablé del intervalo de confianza, os puse como un ejemplo, os puse 3 ejemplos. La correlación de Pearson, hipótesis nula, correlación 0. Odds ratio, hipótesis nula, correlación odds ratio 1. Diferencia de medias poblacionales, diferencia de medias poblacionales 0. Por lo tanto, si mantengo la hipótesis nula, contiene al 0. Pero en este caso, como el p-valor es inferior a 0,05, rechazo la hipótesis nula. Y si rechazo la hipótesis nula, quiere decir equivalentemente que el intervalo de confianza no contiene al 0. ¿De acuerdo? Por tanto, en la tabla siguiente, en la variable A, el intervalo de confianza de la diferencia de medias entre los dos comparadas contiene al 0. No, no contiene al 0. Por tanto, es falso.
porque no contiene el 0. Porque al darnos el p-valor, ya implícitamente nos están diciendo que el intervalo de confianza no contiene el 0. A partir de la tabla siguiente podemos afirmar que en el modelo 3 la hazard ratio entre los que no viven aislados respecto a los que sí viven aislados, entre los que no viven, entre los que, aquí faltaría un que, la hazard ratio entre los que no viven aislados respecto a los que sí viven aislados, fijaros, es 0,746. Entre los que no viven respecto a los que sí viven aislados. Fijaros, aquí me está dando aislados versus no aislados. Y ahora me dice, entre los que no viven aislados respecto a los que sí viven. Me está girando. Me lo está girando. Modelo 3. A ver qué pasa. Me está dando 1,34 si es aislados respecto a no aislados. ¿Qué pasa entre no aislados respecto a aislados? Es girarlo, es girar, es ver lo que es una exposición, ahora verlo como no exposición, y lo que era una no exposición respecto a la exposición. Antes la referencia era no aislados y ahora la referencia es aislados. ¿Ve? Es entre los que no viven aislados respecto, que quiere decir respecto a la referencia de los que sí que viven aislados. Si os dais cuenta, si yo hago, por lo tanto tengo que girarlo, tengo que hacer el inverso. Si dividís 1 partido por 1,34, estamos girando. 1 partido por 1,34 os da esto. Pero es más, si hacéis 1 partido por 1 por 60, 1 partido por 1,60 os da 0,625. Compruebo. 1 partido por 1,6, 0,625. Y 1 partido por 1,12, 1 partido por 1,12, 0,892. Y 1 partido por 1,34, 0,746. Aquí tenéis la respuesta. Por lo tanto, es verdadera porque se cumple que al girar, al hacerlo, al cambiar de referencia, tenemos la inversa y me da un resultado correcto. En la tabla siguiente, el intervalo de confianza del 95% de la diferencia de medias poblacionales de la variable edad no contiene al 0. Variable edad. Los dos grupos. Diferencia significativa. Si la diferencia es estadísticamente significativa, no contiene al 0. No contiene al 0. Si es diferencia significativa, es que el intervalo de confianza no contiene al 0. Porque si contuviera al 0 no sería significativo. Este p-valor sería mayor de 0,05. Acordaos, la equivalencia entre lo que me dice el intervalo de confianza y lo que me dice el contraste de hipótesis. Si el p-valor me dice que es significativo, el intervalo de confianza de la diferencia de medias poblacionales no puede contener al 0. Por lo tanto, es verdadera. Verdadera. No contiene al 0 este intervalo de confianza. Pregunta 14. En la siguiente tabla, al comparar el grupo de mujeres delgadas sin anorexia, el grupo de mujeres delgadas sin anorexia, respecto al grupo de pacientes con anorexia, ¿veis? Delgadas sin anorexia. Mujeres delgadas sin anorexia, es este grupo de aquí. ¿De acuerdo? Delgadas sin anorexia. Respecto al grupo de pacientes con anorexia, en la variable SMC, que es esta de aquí, SMC, me dice que en la diferencia de medias tendrá un intervalo de confianza del 95 que contendrá el 0. Fijaros, aquí me está diciendo, este señal de aquí me está diciendo que el p-valor es inferior a 0,001.
Esto me está diciendo que es significativo. ¿Veis? Estos valores, me está diciendo que es significativo respecto, respecto a las mujeres con anorexia. O sea, me está comparando este grupo con este y este con este también. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y aquí me está diciendo que el p-valor es de significación. Si es significativo es lo mismo que antes. Si es significativo es que el p-valor es inferior a 0,05. En realidad es inferior a 0,001, como me está diciendo. Muy pequeño el p-valor. Es una diferencia significativa. Es mucho más alto este valor que este de aquí, las mujeres delgadas. O sea, las mujeres con anorexia tienen un valor muy bajo de esta variable, comparado con los otros dos grupos, las delgadas sin anorexia y las de peso normal. ¿De acuerdo? Pero al ser significativo, me está diciendo, fijaros, que contendrá el cero. No, no contendrá el cero, lo mismo que antes. Por tanto, es falso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Acordaos que aquí no contiene al cero. Este era verdadero. No contiene al cero. Aquí me está diciendo que contendrá el cero. No, es lo mismo que antes. No contendrá el cero, porque es significativa. 15. En la tabla siguiente, el kappa intraobservador, aquí me ha fallado el corrector, observador, intraobservador, tendría un p-valor superior a 0,05. Mirad, el kappa, la hipótesis nula es que es cero. En todas las concordancias, la hipótesis nula es que es cero. Aquí no me da ningún p-valor, pero me da intervalo de confianza. Pero pensadlo siempre, el kappa o el coeficiente de correlación intraclase, o sea, la hipótesis nula en una prueba de concordancia es que la concordancia no existe, es cero. Después otra cosa será si es muy grande o más pequeño, y esto ya lo evaluaremos. Pero aquí me está dando que el intervalo de confianza no contiene al cero en la intraobservador. Fijaros, es el test-retest. Acordaos, el test-retest también se le llama un test de... perdón, que aquí recordar más tarde. Perdón, esto me está... Vale. Que se me ha saltado el examen. Estábamos en la pregunta... Aquí. ¿Vale? Fijaros que no contiene al cero. La hipótesis nula es que no hay concordancia. Por lo tanto, es significativa. El p-valor tendrá que ser inferior a 0,05, no superior. Superior quiere decir que no es significativo. Tendría que contener el cero, el kappa, el intervalo de confianza del kappa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta correcta es que es falsa, porque tendría que ser inferior a 0,05. Porque no contiene al cero, no contendrá al cero, es significativa. Es una capa significativa. No es muy grande, podría ser más grande la capa, el índice kappa, pero es significativo. El siguiente caso tenemos un dibujo de una regresión logística. Claramente no. Esto es muy fácil. Es falso. ¿De acuerdo? Este hemos dicho que era falso también, porque tendría que ser inferior a 0,05. Y aquí también falso, porque no es un dibujo de una regresión logística, es el dibujo de una regresión lineal, con un intervalo de confianza. Pero esto es una regresión lineal. Lo vimos en el artículo 16. En la tabla siguiente, la marcha de 6 minutos respecto a la edad, está de aquí, tenemos este p-valor de menos 0,70 con 3 asteriscos, que quiere decir que el p-valor es muy pequeño, es significativo, o sea, rechazamos la hipótesis nula. Dice que la edad, respecto a la edad, tendrían una correlación con un intervalo de confianza del 95 que contendría al cero. No contendría al cero precisamente. Al ser significativo no contiene al cero. Acordaos, la hipótesis nula en una correlación de Pearson es hipótesis nula
correlación poblacional, 0. Si es significativo, se rechaza la hipótesis nula y el intervalo de confianza no contiene al 0. 18. En la tabla siguiente, si siguiéramos el criterio de elegir el punto de corte con mayor TAT, elegiríamos como punto de corte que el minimental sea menor o igual que 22. Aquí estamos construyendo un método diagnóstico, y acordaos que el TAT, fijaos, el TAT, lo tenemos aquí, es la tasa de aciertos diagnósticos, es cuántos verdaderos positivos y verdaderos negativos estamos dando. Esto era el TAT, es una suma de lo que acertamos diciendo que no tiene la enfermedad y que sí tiene la enfermedad. Este es un criterio habitual para establecer un punto de corte, porque hay que establecer un punto de corte, para decir, a partir del minimental tal, diremos que tiene la enfermedad tal, y a partir de establecer una frontera, pues fijaros que si nos fijamos en el valor más alto, es este, 0,77, es el valor más alto, ¿verdad? Y este corresponde al 22, por lo tanto, en la tabla siguiente, si siguiéramos el criterio de elegir el punto de corte con mayor TAT, elegiríamos como punto de corte que el minimental sea menor o igual que 22 para establecer que una persona a través del minimental tiene una enfermedad degenerativa. Por lo tanto, 22 sería el punto de corte efectivamente. En la tabla siguiente, la variable UA es un factor de protección estadísticamente significativo, factor de protección, la odds ratio, es menor de 1, por lo tanto es de protección, pero fijaros, problema, porque no contiene, porque el intervalo de confianza de la odds ratio no contiene al 0. Efectivamente no contiene al 0, pero la razón de que sea significativo es porque no contiene al 1. Acordaos, la odds ratio, para que un intervalo de confianza no sea significativo, debe contener el 1. Si contiene el 1 es que no hay relación. Como no contiene al 1, se trata de una relación de protección estadísticamente significativa. Por lo tanto, es un factor de protección estadísticamente significativo, esto sería correcto, pero no es del todo correcto porque dice que porque el intervalo de confianza de la odds ratio no contiene al 0. No contiene al 0, pero esta no es la razón. Esto es para pillar a los que no lo tienen del todo seguro, la noción de odds ratio, y de cuando una odds ratio no te está marcando que haya relación poblacionalmente significativa, una relación estadísticamente significativa. Y es porque no contiene al 1, que es una relación estadísticamente significativa y además de protección. Una odds ratio menor que 1, estadísticamente significativa, pero porque no contiene al 1. Y la última, en la tabla siguiente, el p-valor del kappa de trastornos por abuso del alcohol, es superior a 0,05. Es lo que os he dicho antes. El kappa tiene una hipótesis nula que es que el kappa es 0. Y como el intervalo de confianza no contiene al 0, es una capa significativa y rechazaríamos la hipótesis nula. Por lo tanto, el p-valor será menor que 0,05. Por lo tanto, es falsa porque la respuesta correcta es porque al tener un intervalo de confianza que no contiene al 0, que sería la hipótesis nula, que diría no hay nada de concordancia, la concordancia es 0, no hay ningún nivel de concordancia, ni pequeño ni grande, no hay concordancia. La rechazamos esta porque no contiene al 0. Y por lo tanto el p-valor sería menor de 0,05, no superior a 0,05. ¿De acuerdo? Bueno,
poco largo, pero esto es un modelo de examen, un modelo de examen donde hemos visto los 20 artículos. Es muy importante repasar todos los conceptos que hemos visto, todos los conceptos, los números y las funciones que hemos visto, y el concepto, sobre todo final, de intervalo de confianza y de contraste de hipótesis, que es el que acaba de redondear. Cualquier estudio estadístico en ciencias de la salud pasa por este manejo de números, curvas y intervalos de confianza y contrastes de hipótesis marcados con p-valores para tomar decisiones poblacionales a partir de lo muestral, que es en definitiva lo que hemos hecho a lo largo del curso. Ahora vamos ya recogiendo, digamos, el global de lo que hemos visto, y sintetizando un poco todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Muchas gracias.